El último panel estuvo integrado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien hizo una exposición de la iniciativa de reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado en diciembre pasado. Por su parte, los representantes y coordinadores parlamentarios en el Senado, José Luis Lobato de Convergencia, Ricardo Monreal del Partido del Trabajo, Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Navarrete Ruiz del PRD, Manlio Fabio Beltrones del Partido Revolucionario Institucional y Gustavo Madero Muñoz del PAN manifestaron sus diferentes posiciones sobre estos temas, siempre con el compromiso de preservar y fortalecer la pluralidad y sustentarla en el más amplio consenso posible. La reforma política deberá ser el resultado de un profundo y razonado diálogo entre legisladores y la sociedad mexicana. Iniciativa de reforma constitucional que se sustenta en 3 ejes. El primero es fortalecer la incidencia ciudadana en la integración de la representación política y con ello abonar a la legitimidad de las instituciones democráticas. El segundo es superar la parálisis, romper el círculo vicioso de indefinición y desencanto, y el tercer eje es el avance del federalismo. La gran contribución que busca esta iniciativa es su carácter integral, la interacción de todas sus partes para diseñar una estructura que dé forma y vigor a la democracia mexicana. Buscamos una reforma que profundice la representación y promueva la participación, que involucre en la vida política a quienes son apáticos, que convenza del poder de la democracia a quienes son escépticos y que fortalezca a quienes tienen el compromiso de consolidar un proyecto nacional incluyente y próspero desde la actividad política. La exigencia ciudadana nos convoca a asumir el reto de debatir con seriedad y de proponer desde la responsabilidad. Así, este planteamiento nace de la convicción de que el debate y la contraposición de ideas son útiles y conducen a acuerdos que las incorporen y las equilibren, de que el disenso debe ser para enriquecer las decisiones, no para impedirlas. El desplome de los precios internacionales del petróleo y la sequía que afectó a la producción rural nos obligan a realizar con urgencia una reforma en materia económica que le devuelva a los mexicanos la confianza sobre los siguientes ejes: recuperación de empleos formales sobre todo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reactivación de la banca de desarrollo como banca de primer piso y, fundamentalmente, evitar seguir asfixiando a la ciudadanía mediante más gravámenes y alzas de precios. Hay temas pendientes que deberemos atender y a los que se ha hecho caso omiso en ocasiones anteriores en las tribunas del Congreso. Las reformas políticas realizadas parcialmente pudieron y debieron incluir figuras como el plebiscito, el referéndum, la rendición de cuentas y, fundamentalmente, las candidaturas ciudadanas y la revocación del mandato, Este es el momento para analizar también estas propuestas. En Convergencia nos pronunciamos por seguir el consejo de Clinton a Bush. Primero las reformas económicas. Senadoras y senadores, respetable audiencia. Primero las reformas económicas y después las políticas. México debe transitar prioritariamente a resolver el problema económico de la nación, resolver el problema del empleo, resolver el problema del aumento de los precios en bienes y servicios, resolver el problema de la carestía y la pobreza, resolver el problema de 11 millones de jóvenes que no tienen alternativas para estudiar, mucho menos para ser empleados. El país atraviesa por una etapa y una crisis política sin precedente, pero también económica y de seguridad pública. Si es necesario una mejor representatividad
pero no se va a resolver reduciendo el Congreso. Esa es una tesis maniquea, el pensar que con menos legisladores serás mejor. Eso es totalmente falso. Por esa razón, yo creo que habría que revisar cada uno de los temas que hoy se han comentado. La segunda vuelta, la reducción del Congreso, la reelección, la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente, la facultad del Ejecutivo y otras instituciones más. Este país ya no aguanta más. Estas reglas institucionales, este andamiaje viejo que tenemos para desarrollar política en nuestro país, ya no sirve. En el 2012 va a llegar un nuevo presidente de la República y va a encontrar las mismas reglas. Si queremos hacer algo por nuestro México, peleando con vigor la parte partidista, porque por supuesto que es válido, tomemos las decisiones y aislemos la política electoral del Congreso mexicano. Porque por eso la gente ya no cree en el político. Porque no tenemos capacidad de tomar decisiones a fondo, porque le tenemos miedo al rendimiento electoral. Asumamos decisiones valientes, asumamos los costos políticos y créanme que el legado que le dejaremos al pueblo de México en primer lugar y a los siguientes congresistas va a ser un legado de enormes beneficios. Hagámoslo por esos jóvenes que con certeza se dirigió Ricardo Monreal y debemos de entender que sí hay futuro, que sí puede haber bienestar y que México sí puede cambiar. ¿Cuál es la reforma que es necesario acordar? Nos hemos estado preguntando. ¿Será aquella que con responsabilidad y trabajo las senadoras y senadores primero y los diputados y diputadas federales después podamos construir a partir de este espacio de reflexión y del propio trabajo legislativo? Ante la propuesta de candidaturas independientes, segunda vuelta electoral, elevación del porcentaje para la obtención y conservación del registro como partido político, referéndum, reelección inmediata de legisladoras, legisladores y alcaldes, reducción de integrantes del Congreso, reconducción presidencial del presupuesto e iniciativa preferente y facultad de iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fuerzas políticas están ya empezando a definir sus posiciones al respecto. A esta lista, en este seminario, se ha escuchado la necesidad de contar, entre otras cosas, con una ley de partidos políticos, la ratificación por el legislativo de los altos funcionarios del gobierno federal, la revocación del mandato, la inclusión en nuestro régimen del plebiscito y la iniciativa popular, así como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso, la pertinencia de consolidar los órganos constitucionales autónomos y avanzar en la autonomía del Ministerio Público. Y aún falta lo que propongan los grupos parlamentarios en sus iniciativas en la primera quincena de febrero.